Nuestro Señor Jesucristo enseñó muchas cosas del reino de los cielos y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo encontramos la lección que en la voluntad del Señor vamos a compartir hoy. Se encuentra en el versículo 29. Entonces Jesús respondiendo les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Bendito sea el Señor, que esto es de lo que vamos a meditar y que también estamos meditando en las clases de enseñanza evangélica en este trimestre del módulo Biblia de las Escrituras. Pero concretamente en esta lección, en este mensaje, vamos a subrayar la relación entre las Escrituras y el poder de Dios. Y vamos a subrayarlo con algunas pinceladas, porque es un tema tan glorioso y tan grande que nos sobrepasa, es insondable a nuestro entendimiento. Pero el Señor ha dado a conocer las cosas para que nosotros las entendamos hasta el punto que nosotros como personas en el Espíritu podemos entender. Quien así está dispuesto, porque precisamente los que le preguntaron a Jesús, en este contexto del versículo 23, dice que aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Hay personas que no están dispuestas a aprender de Dios. Es más, inventan cosas en su sabiduría terrenal para negar a Dios y hacen ideologías que niegan el poder y la gracia de Dios y se quedan tan tranquilos. Estos saduceos eran unos personajes, eran unos entendidos, no eran unos cualquiera que acababan de pasar por allí. Eran un grupo étnico con una doctrina y unas creencias fundadas. Antes, ese mismo día, habían estado los fariseos también haciéndole preguntas a Jesús, pero le hacían preguntas no para aprender, le hacían preguntas para ver si el Señor resbalaba o para confirmar ellos su propia doctrina errada, como el Señor le está declarando. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hablando de la resurrección, le hace una consulta, mira, una mujer que se casa una vez y se muere el marido y se llega a casar así hasta 7 veces. ¿De quién será entonces en el reino de los cielos ella, su esposa? El Señor redacta, versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Dios es un Dios de vida. Todo lo que Él enseña es para que tengamos vida. Y todo lo que Él ha hecho en su gracia insondable es para que tengamos vida abundante. Pero este mundo y sus ideologías, gobernadas por el maligno, lo que pretende es inculcarnos muerte. Más dolor, más aflicción, más incertidumbre. Por eso no podemos errar ignorando las Escrituras, sino acertar conociendo las Escrituras y el poder de Dios, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos y que también nos resucitará a cada uno de nosotros en el día postrero. El Señor da lecciones espirituales para que nuestra fe sea firme y nuestra confianza esté fundada en el poder de Dios, que igual que el Señor hizo una cosa, hará otra, porque Él es el Todopoderoso. Él no tiene palabra de hombres. Las personas, aun teniendo buenos propósitos y buena voluntad, no tenemos el poder que Él tiene, ni aún la capacidad de inerrancia que Él tiene. Él es muy confiable y todo lo que Él dice se cumple. Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué Él es Dios de ellos? Porque es Dios de vivos.
¿Podía decir que es Dios de Moisés y de Elías? Podía decirlo, porque es Dios de vivos. Y vivos estaban, y de hecho hace un rato habían aparecido en el monte de la transfiguración. Dios no es un Dios de muertos. Este mundo sí que es un mundo de dioses muertos, que niegan a Dios y su existencia. Pero nosotros estamos aprendiendo de las Escrituras y del poder de Dios y vamos a comentar cómo Dios ha manifestado su poder en las Escrituras. Las Escrituras, podemos ir al Salmo, hay muchos textos que pudiéramos considerar. Salmo 33. Cuando las personas tenemos la Escritura aquí delante como la tenemos el lenguaje para comunicarnos. Y de hecho nos comunicamos y nos entendemos. Si ahora decimos, ¿dónde está el techo? Todos vosotros sabéis dónde está el techo. Porque el lenguaje nos sirve para comunicarnos y entendernos. Dios usa el lenguaje para comunicarse con nosotros, para que nosotros le entendamos a Él. Y cuando Él diga dónde está el cielo, nosotros podamos tener certidumbre de que si levantamos nuestra mirada en fe, vamos a estar seguros de que el cielo está en su gloria. Igual que levantamos la vista y vemos las cosas visibles. Porque las cosas humanas las vemos por los ojos, pero las cosas espirituales las vemos por la fe. Y nos hace falta la palabra. Y no solamente nos hace falta la palabra, sino creer el poder de Dios a través de la palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder. Nuestra palabra humana no tiene poder. Si yo le dijera a la silla, silla, levántate, pues no, me puedo comunicar con vosotros. Pero no puedo decirle a la silla que se levante. Bueno, puedo decir, lo puedo decir, pero no se levanta. ¿Por qué? Porque no tengo poder. Pero el mismo Señor que hablaba del reino de Dios con palabras entendibles, humanas, tenía poder. El mismo Dios que había parado el sol. El mismo Dios que cuando los marineros estaban asustados le dijo al viento, detente. ¿Y sabéis qué le ocurrió al viento? Que se detuvo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Se echaron las manos a la cabeza a los apóstoles. ¿Quién es este? Que hasta el viento y la mar le obedecen. Él no levantó una silla. Él no juega a héroes de fantasía o a Superwoman o Superman, lo que sea. Él le dijo a una niña que estaba muerta, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y sabéis qué le ocurrió a la niña? Que se levantó. Porque la palabra de Dios tiene poder. Por su palabra, dice el autor de los Salmos, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo fue hecho por la palabra de Dios. El Señor dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Si nosotros quisiéramos fabricar este atril, tendríamos que coger la madera y fabricarlo laboriosamente. El Señor dijo que se hicieran los cielos y la tierra, con su palabra extendió su mano poderosa y los cielos y la tierra fueron creados. Pero los indoctos o los que se creen doctos de estos tiempos niegan con sus argumentos ideológicos las grandes verdades de Dios. Niegan el poder de Dios, como dice el autor de Romanos. Cuando dice el Señor, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en la creación de Dios. De modo que no tienen excusa. Cuando una persona analiza el firmamento, las constelaciones, ¿podrá decir que lo hemos hecho nosotros, que somos el top de la raza en la Tierra? ¿Podrán inventarse que habrá otros seres en otros planetas que lo habrán creado? Podrán inventarse lo que quieran, menos reconocer lo evidente, que el firmamento es obra de sus manos y su eterno poder y deidad se manifiesta
para hacernos entender a nosotros que Él es un Dios poderoso y confiable, porque lo mismo que Él ha hecho en la naturaleza, lo mismo que Él ha hecho en Israel, lo mismo que Él hace en cada experiencia de la Escritura, puede y de hecho lo hace en cada uno de nosotros, porque ya hemos recibido el mayor de los poderes de Dios, que es la salvación, en su insondable gracia. El Señor eligió un país en el Antiguo Testamento para manifestar su poder. Repetimos que lecciones sobre el poder de Dios hay cientos. Solamente meditamos en algunas que nos sirvan como montón de muestra de ilustración para confirmar nuestra fe. Y vamos a elegir la del Éxodo 3 porque tiene que ver con la lección que hoy estamos meditando de Mateo. Cuando en Mateo los saduceos le preguntan, ¿qué dice Jesús? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En la concordancia sabréis cuándo es la primera vez que el Señor dice eso. Pero también en otros pasajes paralelos a esta lección, en Marcos y en Lucas, cuando en Lucas 20 el Señor está respondiendo lo mismo, dice, como Moisés enseñó en la zarza. ¿Qué enseñó Moisés en la zarza? Cuando el Señor se le apareció, le dijo exactamente eso. Éxodo 3. Se le apareció el Señor a Moisés. Moisés le dijo 2 veces, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Y si te tuviese que llamar hoy a ti, te llamaría María, o María Ángeles, o Martín. Porque el Señor a cada uno nos llama por el nombre que nuestro Padre y nuestra Madre nos han puesto. Y Él que conoce aún todos nuestros cabellos, y aún no está la palabra en nuestra boca y ya la conoce, nos identifica por nombre. Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es, o la tierra que está santa es. Moisés nunca había escuchado la voz de Dios. Había escuchado hablar de Dios, pero no había escuchado la voz de Dios. Algunas personas han oído la voz de Dios, se llaman profetas. Ellos han oído a Dios y han escrito en el libro, en las escrituras, la palabra para que nosotros la tengamos. Hoy vamos a ver cuándo fue escrita la palabra por primera vez, precisamente por el siervo de Dios, Moisés. Moisés no sabía quién era, o suponía que era Dios. Yo soy el Dios, versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlo a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, que fluye leche y miel. El Señor había descendido de su trono de gloria al Sinaí, y allí estaba hablando con una persona que estaba pastoreando ovejas. Una persona que había sido preparada para ser príncipe del imperio más grande que había sobre la tierra, príncipe en Egipto, pero ahora en los planes del Señor estaba allí pastoreando ovejas. Y el Señor se le aparece. Dice, yo he descendido para librar a mi pueblo, porque he visto su aflicción. Dile al faraón que mi pueblo es como mi hijo, mi primogénito. El Señor había fundado una nación para sí, en Abraham y en Sara. Y aunque Abraham y Sara todavía no tenían la escritura, sí oían la voz de Dios y conocían el poder de Dios. Es más, Abraham llegó a creer que Dios era tan poderoso que era capaz de resucitar, y es el tema de la resurrección, a su hijo Isaac si lo sacrificaba aún de los muertos, en el que en un sentido figurado le volvió a recibir, porque para Abraham su hijo ya estaba sacrificado. El Señor se aparece a Moisés, dice Moisés, tú ve a Faraón, él tiene un brazo de hierro, dice la Escritura, porque lucha con cualquiera y siempre vence. Pero dile al faraón que la mano del Todopoderoso es más fuerte que el brazo de hierro de él.
y como se resista y se va a resistir, lo tumbaré. Pero Señor, si yo voy y no me van a creer ni los nuestros, ¿cuánto menos el faraón, que yo sé lo que piensa? Moisés, tú háblale a los nuestros de que yo soy el que soy, el Señor le manifiesta su nombre, y he descendido para librarlos. Pero el faraón se resistirá, pero tú harás, y ahora viene otro tema, señales. La palabra de Dios está llena de señales del poder de Dios en la tierra, para que tengamos confianza en lo que Él dice, siempre lo cumple. ¿Y qué señal va tú, oh Señor, a hacer? Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tenía Moisés en la mano? Una vara. Una vara. Una vara no es algo mágico, ¿eh? Una vara es un palo muerto. Mira, ahí hay una vara, ahí detrás del banco que se ha caído. Eso es lo que tenía Moisés, lo que tiene cualquier pastor cuando va cuidando ovejas por ahí. Un palo, una vara. El Señor puede usar la vara como puede usar una piedra de un arroyo para derribar a Goliat. Puede hacer que un burro hable. El Señor puede hacer lo que quiera porque es el Señor. Él no está limitado al etnos humano y al tiempo y a la física humana. Él es el Todopoderoso. Y lo repite una y otra vez, como Dios omnipotente me he presentado ante Israel, pero ahora como Dios personal. Moisés echó la vara y la vara se convirtió ¿en qué? En serpiente. Él se asustó, luego la cogió otra vez por la cola y la serpiente se convirtió otra vez en vara. Ve, y esta y otras señales, le dice el Señor señales, la palabra del Señor son señales del poder de Dios, las escrituras son pruebas del poder de Dios. Haré con el faraón para que él deje libre a mi pueblo para que me adore en la tierra prometida. Cuando va Moisés, va con su hermano Aarón y efectivamente hablan con el faraón, quien se resiste a creer en Dios, no lo creía, no lo veía. Eso le ocurre a mucha gente que se excusa en el argumento más simple, yo no lo veo, yo no lo creo. ¿Para qué voy a hacer una mijita de esfuerzo en intentar creer? Oye, que todo el que cree tiene vida y vida eterna. Creo que merece la pena un poquito de nuestra parte. Pero es mucho más cómodo limpiarse la conciencia con una frase, con una idea. ¿Con quién se va a casar de las 7 mujeres? Mira la señal de Dios. Es un truco de magia. Eso también lo hace Janes y Jambres, como le llama Timoteo, ¿sí? A los dos estos personajes, dos granujas, que en el nombre del adversario también hacen señales. Pero dice, bueno, mañana otra. Y fueron al río Nilo, el río más largo del mundo, y Aarón volvió a tocar con su vara el río, profetizando Moisés que el río se convertiría en rojo. ¿Y sabe qué le ocurrió al río? Que se convirtió ¿en qué? En sangre. ¿De qué color la sangre? Roja. ¿Fue el poder de la vara? No, la vara no tiene más poder que un palo muerto. Pero la vara en manos de Dios muestra su poder. La vara es Israel. Dice que Israel es la vara de su heredad. Dios habla a través de Israel. Dios habla a través de su pueblo hoy. Nosotros hoy somos la vara. Somos el instrumento que Dios utiliza para hablar a las naciones. ¿Qué somos nosotros? Como un tronco muerto. ¿Qué somos nosotros en las manos de Dios? Una vara poderosa. Por nosotros mismos no, por la gracia y el poder de Dios canalizado a través de su Espíritu en nuestros corazones. La vara de Aarón, en el nombre del Señor, convirtió en río de sangre. El faraón, viendo aquello, endureció su corazón. ¿Era una manifestación clara y evidente del poder de Dios? Sí.
pero no dejó libre al pueblo. El Señor le permitió ese endurecimiento para que otras naciones también escucharan de estos hechos y de estos prodigios, para que no fuera la posibilidad del fruto de una casualidad. ¿Cuántas plagas envía Dios a Egipto? Pregunto. 10. Y en todas está la vara por medio, o en casi todas. Aarón luego con la plaga de ranas, y luego es Moisés el que levanta la vara para el granizo, y luego es 10 señales. Cuando el pueblo sale libre, ¿qué pensáis vosotros? ¿Que el pueblo iba contento o triste? Contento. Era libre, había salido de la aflicción, iba camino de la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Era un pueblo que tenía motivos para creer y confiar en el Señor, con lo que había visto ya. Pues apenas que se toparon con el primer problema, aunque era grande, era el Mar Rojo, ya no había sepulcro en Egipto que nos tuviste que sacar para hacernos morir aquí. Que yo nos he sacado, que os ha sacado el poder del Altísimo. Si Él nos ha sacado, ¿Él no nos dará también todas las cosas por añadidura? Si Él se ha entregado a sí mismo por amor a todos y cada uno de nosotros, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas por añadidura? Por favor. Si Él lo ha entregado todo su ser por nosotros, ¿cómo no nos va a dar las migajas? ¿Cómo vamos a pasar? ¿Qué más da? Ya pasaremos. Él se manifestará de una u otra forma. Moisés levanta la vara y abre las aguas. Y las aguas se abrieron como dos cortinas, una a la izquierda y otra a la derecha. Israel pasó en seco por el Mar Rojo. Y queriendo los egipcios hacer lo mismo, ¿sabéis qué le ocurrieron a los egipcios? Desde el faraón hasta el último soldado, todos, subraya el libro de los Salmos, todos se hundieron en el fondo del mar. Pasaje paralelo al cántico en Apocalipsis, donde todos los enemigos del Señor, empezando por el adversario, que el Señor los reprenda, irán arrojados al fondo del abismo. Pero seguimos en la primera vez que se escribe más rápido, porque el Señor sigue manifestando su poder en Israel. Recordáis que luego en el desierto le falta agua. ¿Cómo brota agua de la peña? Con la vara. Y luego le ataca a Amalek, porque Israel iba enriquecido. El granuja de Amalek ataca a Israel, y aun siendo mayor en número, le dice el Señor a su siervo Josué: Josué, esforzaos, porque el Señor va a estar con nosotros. Me ha dicho que suba al collado y que mantenga la vara en alto y les venceremos. ¿Por qué sabía Josué que si Moisés mantenía la vara en alto, ellos le iban a ganar un ejército más numeroso que ellos? ¿Por la vara? Por el poder de Dios, que iba a estar con Moisés, iba a estar con ellos. Ellos creyeron la vara, ellos creyeron la palabra. Pelearon en el nombre del Señor. Y como la batalla era dura, Moisés se le cansaban los brazos y iba bajando, y cuando se le bajaba la vara, Israel retrocedía y no podía. Entonces Aarón y Hur subieron, lo sentaron en una piedra y le aguantaron un brazo y el otro brazo, y allí estuvo Moisés con la vara levantada hasta la caída del sol. ¿Y sabéis quién venció? Israel. Y entonces le dijo el Señor, Éxodo 17, Moisés, escribe esto para memoria en un libro. ¿Y dónde está? En un libro. ¿Por qué sabemos nosotros esta historia? Primero porque ocurrió, y luego porque está escrita en un libro, lo cual es fiable, porque a veces la tradición oral empieza a contaminarse, pero cuando queda escrito, ni una coma cambia, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. La palabra del Señor es absolutamente confiable.
Y además, el Señor quiere mostrarnos su inmenso poder, pudiéramos decir, como dijimos el domingo anterior, con lo del Salmo 1. Él quiere hartar de bien a su pueblo, quiere que seamos como un árbol bienaventurado, que medita en la palabra de Dios de día y de noche, no como el árbol triste, que no da hoja ni fruto, que medita en las cosas del mundo, que está enraizado en cosas contaminadas. ¿Qué se puede esperar de un árbol sembrado en tierra contaminada? ¿Recordáis la vara de Aarón cuando la gente le pataleaba a Aarón, que la gente a veces le cuesta someterse a la autoridad? Y sí, claro, habla por ti y por mí no va a hablar, vamos. ¿Acaso eres tu tribu mejor que la mía? Y dijo Moisés, bueno, tranquilo, no alterquemos. Poned las 12 varas, que cada uno ponga una vara delante del santuario de Dios, a ver quién es el que Dios ha elegido. ¿Y sabéis qué ocurrió por la mañana? ¿Alguien sabe lo que ocurrió por la mañana? La vara de Aarón reverdeció. ¿Cómo es posible que una vara muerta reverdezca? Y flores, y dio almendras, y frutos. Amén. Por el poder de Dios, para que quede indubitable que lo que el Señor hace es su poder y es su palabra. Y la guardaron en el arca, junto con una vasija de maná y junto con los 10 mandamientos, para que quede constancia del poder de Dios. Y los israelitas tuvieran fe. Eso es lo que quiere hacer el Señor en nuestra vida, reverdecernos. Quizá nosotros hayamos sido antes como el árbol seco. Algunos de nosotros hemos estado adorando estatuas hasta los 20 años. Hemos podido hacer cosas feas hasta los 40, hasta los 80. Siempre es un buen momento para venir al Señor. Siempre es un momento mientras que estemos vivos. Porque puede llegar el día malo, el día que llega la tempestad, que el árbol se caiga y ya no haya remedio. Pero hoy es día de salvación. Porque el Evangelio es poder de Dios de salvación para todo aquel que en él cree. Y cuando digo cree, no cree como los israelitas, que dice que después de ver todas estas cosas, y aún Israel viendo todo aquel gran hecho, creyó al Señor y a Moisés su siervo. ¿Creyó Israel al Señor? Sí. ¿Creyó Israel al Señor? Sí. ¿Creyó Israel al Señor? No. ¿Por qué? Porque de creer creyeron, dice la palabra. Pero creer no es llenarte la mente de ideas y luego apenas que llega otra prueba patalear como un niño chico que ahora nos falta comida y que ahora esto y que ahora lo otro. Eso no es creer. O es creer, pero no es aceptar en tu corazón al Señor. No es vivir con el Señor en reposo, en quietud. No es creer que Él es mi Padre celestial que me tiene sostenido con su mano poderosa. Y si Él me sostiene, ¿qué me pasará? Y si me pasa algo, me pasa. Aunque Él me matara en Él, esperaré porque Él es mi Padre que me ama con devoción eterna. Te he amado. Vamos, por favor, a los evangelios. Hemos dicho que Israel es voz de Dios, es la vara de su heredad, testimonio de Dios en el Antiguo Testamento. La palabra poder en la Biblia aparece, poder referido a Dios, poder de rey también, pero poder referido a Dios aparece cientos de veces. Pero la que hoy estamos citando, poder de Dios, aparece por primera vez en el pasaje de hoy. En el pasaje de Mateo 20. Pero aparece por segunda vez. Solamente aparece en el Nuevo Testamento. Poder de Dios solamente aparece en el Nuevo Testamento. Y aparece por segunda vez, creo que está en la diapositiva, cuando el Señor Jesús es arrestado. Y lo llevan ante el concilio, ante las autoridades, ante los poderes públicos, los poderes religiosos, o de poder entre comillas, claro. Y entonces le preguntan,
al Cristo. ¿Eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Hijo del bendito? Es que en cada evangelio se le pregunta lo mismo, pero con un matiz diferente. ¿Eres tú? Volvemos a hacer la misma pregunta del principio. ¿Estaban ellos preguntando para aprender? No. De hecho, el Señor Jesús así se lo hace saber en Lucas. ¿Acaso si os respondieseis, creeríais? ¿Acaso si os hiciera una pregunta, responderíais? Ellos no estaban preguntando para aprender. Ellos estaban preguntando inquisitoriamente para derribar, para asesinar. Eso hace alguna gente con nosotros. Nos pregunta para ridiculizarnos, para burlarse de nosotros, para inquisitorialmente, desde el punto de vista ideológico, hundirnos. Pero estemos tranquilos. El que nos sostiene es el mismo creador de los cielos y de la tierra, el mismo que llevó por el desierto a su Israel hasta la tierra prometida, y el mismo que nos está llevando a nosotros peregrinando en estos postreros tiempos hacia la gloria, en la cual un día estaremos. Porque el Señor Jesús le contestó: tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. ¿Hacía falta que él dijera que era el Cristo? Juan el Bautista preguntó: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Cuál era la respuesta que el Señor le dio? Dice: ¿tú no sabes que cuando venga el Mesías, los ciegos verán, los sordos oirán, los paralíticos andarán y aún los muertos resucitarán? ¿Lo había experimentado eso Juan el Bautista? Sí. ¿Le hacía falta más confirmación? No. Cuando hay un corazón dispuesto, siempre estamos esperando a otro paso. No, ya el Señor se ha revelado de múltiples maneras a través de los profetas, pero en estos postreros tiempos se ha revelado a través del Hijo. Para Él nos habla, ya no nos habla indirectamente a través de un profeta, nos habla directamente a través del Hijo. Para que todo el que quiera ir, oiga, y todo el que quiera recibirle en su corazón, le reciba. Pero no espera mañana, o no espere más pruebas, no espere más circunstancias. ¿Qué tiene que venir el Cristo y dar otra vez su vida en la cruz? ¿Qué tiene que venir el Cristo y sacar otra vez a Israel y que las cosas se escriban? ¿Qué más tiene que hacer el Señor para que cada uno de nosotros confiemos en Él como el único Salvador? El Señor Jesús es dueño de los cielos y de la tierra. Él es el Señor. Sobre todo poder que se nombra, sobre todo señorío, sobre todo nombre, Él es el Señor. Y Él está sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Lo estamos viendo con nuestros ojos visuales? No. ¿Lo estamos viendo con los ojos de la fe? Amén. ¿Creemos en el poder de Dios? Amén. Porque el mismo poder de Dios que resucitó al Cordero, al Cristo, es el mismo poder de Dios que nos va a resucitar a cada uno de nosotros. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Pero si Él lo dice, es porque es así. Y Él está preparando lugar para cada uno de nosotros. Y Él es poderoso para guardarnos sin caída hasta ese momento. Y entre medio que estamos en la escuela de la vida, irnos purificando para ser dignos de Él. Porque no somos dignos de Él. Aunque nos ha purificado legalmente con su sangre preciosa, en nuestro corazón sigue habiendo muchísimas inmundicias y muchísimas cosas que le desagradan. Y su Espíritu Santo tiene que seguir operando potencialmente en cada uno de nosotros. ¿Sabéis cuál es el último pasaje que tenía en mi corazón de compartir? La 7ª diapositiva. ¿Cuál es la que al final está puesta, Miriam? Vamos a buscar, por favor, y terminamos con esto. 1 Corintios
Primera de Corintios. Es que tenía Efesios. Tenía hasta el sábado, desde hace 2 semanas tenía Efesios, y el viernes nuestro hermano José Antonio compartió de Efesios 1, de la supereminente grandeza del poder de Dios. Hoy nuestro hermano Bene Acuña, el Señor es bendito. Y cambiamos otra diapositiva porque todo tiene relación. Primera de Corintios 1, 17. Por no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. La palabra de la cruz. Nosotros, versículo 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Capítulo 2, versículo 5. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Los saduceos erraron, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Nosotros acertamos, quiera Dios que sea así, conociendo las Escrituras y el poder de Dios. No es un don menor, es un gran tesoro en el que tenemos nuestras manos para meditar en ellas de día y de noche, porque entonces nuestra alma estará fuerte conforme a la supereminente grandeza de su poder y de su gracia. Amén. Que el Señor nos bendiga.